Perfecto. Muy buenos días a todos, es un gusto estar aquí. Vamos a dar inicio a la mesa número 12, que es Sociología de las Emociones, Migración y Comunidades Fronterizas. Mi nombre es Itzel Hernández Lara, soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México y me da mucho gusto estar aquí compartiendo la mesa con los compañeros y con ustedes que amablemente nos acompañan. Tenemos una mesa de 4 ponencias, creo que vinieron las 4, entonces vamos a tener que ser un poco rigurosos con el tema del tiempo a modo de poder discutir. Empezaremos entonces con la ponencia de Rodrigo Morales Romero, que se llama La experiencia del desplazamiento forzado, una mirada desde los procesos socioemocionales en la movilización. Rodrigo, tienes 20 minutos, por favor. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Hoy les voy a presentar la investigación que es un pequeño extracto de mi tesis de licenciatura y lleva por título La experiencia del desplazamiento forzado, una mirada desde los procesos socioemocionales en la movilización. El objetivo de esta investigación fue analizar los procesos socioemocionales y sus vínculos con la salud mental en personas que han sido desplazadas forzosamente aquí en México. Presentaré un estudio de caso desde Chihuahua y también hacer un puente para saber si esto puede derivar o no en enfermedades mentales. Antes de entrar de lleno al desplazamiento forzado, me gustaría como situar en qué contexto se da esto, ¿no? El contexto en México en el que se da el desplazamiento forzado se caracteriza por, o tiene sus matices en la guerra contra el narcotráfico, que como muchos de ustedes sabrán es una política y una retórica también que se implementó desde hace algunos años, desde hace 12 años, en la que pues básicamente se pugnó un enfrentamiento abierto entre las instituciones y los cárteles del narcotráfico. Esto, además de los drásticos niveles de violencia, tuvo un matiz especial en el que se normalizó y legitimó la violencia y el terror y también el miedo como una herramienta de control social, es decir, que las poblaciones ya no podían desarrollar su vida de manera cotidiana como usualmente lo hacían, porque los contextos de violencia permeaban todos los ámbitos de la vida. Es en este contexto también que se empiezan a dar muchas violaciones graves a los derechos humanos, como es la tortura física y sexual, las ejecuciones extrajudiciales, detención arbitraria y, por último, el desplazamiento forzado interno. Pero ahorita, como verán, tiene un matiz especial, porque para las personas que se les consideran como personas desplazadas son personas o grupos que son forzados a dejar sus hogares o tienen que huir debido a un conflicto, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y otros desastres naturales o convencionales. Desde la ONU hay unos principios rectores del desplazamiento interno que indican que es un movimiento bajo presión involuntario que tiene como fin que las personas se vayan de sus localidades, pero con la particularidad de que el desplazamiento forzado interno se da en el marco de los límites de las fronteras nacionales, es decir, que las personas no pueden salir de sus países porque ahí estarían en otro tipo de categorías como refugiado o exiliado. Sin embargo, a pesar de que se da esta noción desde la ONU, para mí es importante mencionar que el desplazamiento forzado no solamente es algo impuesto, o sea, en el desplazamiento forzado también hay una capacidad de elección de los individuos, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, para mí el desplazamiento forzado interno, lo retomo esta definición de una comisión de derechos humanos que trabaja aquí, es que el desplazamiento en México ha sido un recurso reactivo como preventivo. Las personas desplazadas huyen de sus hogares o de residencia habitual, ya sea como consecuencia de actos criminales o de violaciones a los derechos humanos cometidos en su contra o hacia su familia, o bien como consecuencia del temor fundado de ser víctimas ante un clima generalizado de violencia y de impunidad. Entonces, contrario a lo que dice la ONU, en México vemos que las personas no necesariamente tienen que ser víctimas directas de la violencia para desplazarse, sino que desde estos contextos de violencia, de impunidad, de injusticia, si las personas se ven amenazadas o ven amenazada su integridad, pues pueden huir de sus hogares y con eso ya se convierten en personas desplazadas. Algunos datos sobre el desplazamiento forzado interno.
Una particularidad de esa problemática es que no hay cifras oficiales. Entonces, en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que es la organización donde yo pude trabajar esta investigación, se ha hecho un conteo en el que más o menos se estima que hay 310.527 personas desplazadas en México por motivos de violencia específicamente asociada al narcotráfico. Dentro de la población afectada pues es muy variada, está desde niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, pero también comunidades indígenas, comunidades campesinas, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, es decir, empresarios del estatus, no importa, cualquier persona puede ser desplazada bajo estos contextos de violencia. Algunas características también particulares es que el desplazamiento forzado interno aquí en México se ha dado como un sistema de goteo, es decir, que no necesariamente las personas hacen movimientos o se van abruptamente de sus lugares, sino que ha pasado que de comunidades van saliendo una por una y es así como se van haciendo las comunidades. También una problemática es que no hay atención de desplazamiento forzado porque en México no se reconoce que hay una situación de conflicto. Para que se reconociera el desplazamiento forzado, desde el gobierno mexicano tendría que asumirse que estamos realmente en un contexto de guerra y únicamente pues la retórica del gobierno se ha limitado a decir que son conflictos entre cárteles y marina y entonces por eso pues no se puede. También dentro de la Ley General de Víctimas que se formuló no hace muchos años, no se considera a las personas de desplazamiento forzado interno como víctimas del delito, se les puede considerar desde otro tipo o tipificar desde otro tipo de violencias, pero no necesariamente con todo lo que supone el desplazamiento forzado interno. Y también todo esto conlleva que haya una desatención y una invisibilización de la problemática y también pues que no existe una figura jurídica en la que se reconozca el desplazamiento forzado interno. Con todo este marco, para mí es importante retomar la perspectiva socioemocional, porque si bien el desplazamiento forzado ha sido atendido desde lo jurídico, realmente son muy escasos los estudios que han dado como este giro hacia las vivencias o afectaciones particulares de las personas. Entonces para mí fue importante recuperar la perspectiva socioemocional porque pues es un ámbito que recupera esa categoría nueva de la experiencia, ¿no? Y también porque pues para la perspectiva socioemocional sitúa justamente las emociones entre lo psíquico y entre lo social, pugnando que hay reglas emocionales, códigos sociales que también dictaminan la forma de sentir. En ese sentido, para mí la categoría de proceso socioemocional se enmarca dentro del interaccionismo simbólico, es decir, que las personas le otorgan sentido a sus experiencias en función de las relaciones que vayan teniendo, pero también se les considera como sujetos históricos, sujetos políticos, sujetos culturales, y con todo este marco se sale de la patologización de las emociones, porque usualmente se considera que las personas, si tienen un control de las emociones, son estables o están dentro de la norma, y los que no, pues salen de esta norma. Entonces, cuando hablamos de procesos socioemocionales en fenómenos tan complejos como el desplazamiento forzado, se hace importante considerar que la salud mental no necesariamente es algo particular del individuo, sino que justamente la salud mental se va moviendo en todos estos planos en los que están ellos inmersos. Y algunos procesos emocionales que les voy a mostrar ahorita en este estudio es que hay decisiones tomadas emocionalmente, la categoría de trabajo emocional que propone Hochschild y las normas emocionales, esa gestión emocional, también como el miedo repliega en el individual pero puede resignificarse en colectivo, y finalmente cómo desde las emociones se puede pugnar por una recuperación emocional. En la metodología que ocupé para el estudio fue el acercamiento a un caso paradigmático de esta comisión que les comento. Se le denomina caso paradigmático porque es una familia de empresarios ganaderos de Chihuahua que tenían un fuerte enraizamiento con el territorio porque habían vivido más de 4 generaciones ahí, pero en 2013, con motivos de un conflicto con un cártel de Chihuahua, tienen que desplazarse. En una noche salen aproximadamente 8 núcleos familiares de 3 generaciones, de los hermanos, que son la primera generación, los hijos de los hermanos y luego los nietos de los hermanos. Entonces estamos hablando de personas afectadas alrededor de 70.
Y para esta investigación ocupé 2 entrevistas y un taller previamente elaborados por esta comisión, y de esos 2 núcleos que están ahí. Una es de 13 víctimas de desplazamiento forzado, que es la hermana mayor de esta familia. Luego es del hermano que ha estado jurídicamente más activo y que tiene 5 víctimas de desplazamiento forzado, y finalmente el taller en el que participó esta primera generación de la familia. Ahorita les voy a mostrar el desplazamiento forzado desde antes, durante y después, y vamos a observar algunas citas que permiten ilustrar cómo se desarrollan esos procesos socioemocionales. Entonces, en principio, para mí el desplazamiento forzado es un entramado emocional hacia la huida, como veremos a continuación. El día 8 me asesinan a mi sobrino. Como por el día 9 o 10, 3 días después de que pasó esto, opto por contratar a otras personas porque yo no puedo estar solo. La cosa está muy delicada, esta familia es muy peligrosa, y al tener una persona que te brinde la seguridad, pues a uno se le hace fácil, ¿verdad? Porque aunque te cueste un poco más económicamente, no te van a afectar. Como vemos aquí, los procesos socioemocionales son dicotómicos, ¿no? Por un lado, hay un marco de seguridad y protección que le brinda a las personas el hecho de poder salvaguardarse desde poner cámaras, contratar personal, cambiar rutas. Todo eso pareciera que acrecienta la sensación de seguridad cuando están dentro de esos espacios. Y como podemos ver, también hay una responsabilidad hacia las personas para que puedan salvaguardar esa seguridad tanto de ellos como de los demás. Sin embargo, cuando esta familia no se encontraba en su hogar, lo que pasaba es que realmente había un clima de indefensión, porque ya el mundo se tornaba peligroso, amenazante, y pues había una desconfianza y vulnerabilidad generalizada hacia todos los demás. Entonces ahí los procesos socioemocionales pues se van jugando también dependiendo de las respuestas institucionales que se vayan brindando. En esta otra cita también podemos ver una dicotomía socioemocional. Uno de mis hermanos tiene miedo porque le dicen que no se pase de listo, porque me está ayudando. Tiene miedo, está asustado y tomó la acción de dejarme de hablar. Y le dije, pues si tú estás con eso tranquilo, adelante. ¿Me duele? Claro que me duele. Hasta un día antes que mataran a mi esposo, él estuvo en mi casa. Fue a verme a mí y a la niña, pero a raíz de eso tenía mucho miedo de que lo fueran a... Y entonces yo le dije, pues es tu tranquilidad, no me hables, no hablamos. Ahí hay también un trabajo emocional de esta persona, porque pues ante los demás el dolor tiene que ser ocultado, ¿no? Tiene que ser ocultado para transmitir una especie de tranquilidad, pero en lo individual pues hay una tristeza por esta pérdida de relaciones significativas. Entonces vemos como también pues siempre está como esta dicotomía, ¿no? De que no hay una emoción estable. Ahora bien, en el momento de desplazamiento vamos a observar cómo se juega el miedo. Ya se oían secuestros por muchas partes, y si teníamos miedo, los niños tenían un miedo de que algo pasara, o sea, ya se vivía con el temor. Pero pues, ¿qué puedes hacer cuando están sucediendo esas cosas? Pues nada más esperar a ver cuándo te toca. En estos casos vemos como el miedo es un miedo paralizador, ¿no? Cuando se siente en lo individual el miedo, pues genera una indefensión normalizada y legitima las condiciones, es decir, convierte a los sujetos en pasivos. Es un miedo inhibidor de la acción que nada más te paraliza, y también pues a la vez el miedo provoca incertidumbre y perpetúa la sensación experimentada inicialmente, y pues en sí afecta como la forma de ser y de aprender el mundo, es decir, que se deja de hacer por el miedo. Sin embargo, en esta cita vamos a ver todo lo contrario de cómo se juega este miedo. Buscamos por todos los medios de intervención de las autoridades directas, que interviniera el gobernador y que interviniera el fiscal. Ese día fuimos a Derechos Humanos a Chihuahua. Ahí estábamos mi hermana, mi hermano y yo. Cuando le hablan el teléfono a mi hermana y le dicen, mataron a uno de los hermanos. Un descontrol total en general de todos. Ya no sabíamos cómo reaccionar, pero teníamos hijos allí en Chihuahua en la universidad, y los hijos de mi hermano que acababan de asesinar. Entonces pronto nos pusimos en contacto para recogerlos. Yo creo que esa fue nuestra única reacción, de resguardarnos seguridad y brindarnos seguridad. No fuera que los mataran, porque sabían dónde estaban todos. En estos casos vemos como el miedo, cuando se siente en colectivo, cuando es legitimado, cuando es socializado con las demás, se vuelve un miedo detonante de la acción. En este caso el miedo reagrupó a la familia, fue la emoción que impulsó la vida, en el trasfondo estaba preservar la vida, y fue un mecanismo cualitativamente distinto. Entonces, como menciona Rosaldo,
las decisiones no solamente son tomadas vía racionalmente, sino también tomadas racional emotivamente, porque pues entendiendo que en estos procesos socioemocionales no hay una separación, no es algo dicotómico que siempre se están jugando, pues podemos ver que las emociones siempre están presentes ahí. Otro ejemplo del miedo. La llamada que recibió mi hija fue diciendo que teníamos que salir porque nos habían amenazado y que más valía salir porque como que el Ministerio Público le habla a mi hermano para ofrecerle protección y sacarlo de Chihuahua. Pues no, ¿verdad? Al mismo tiempo que le hablan, empiezan a pasar las camionetas de esas gentes, o sea, de los narcos. Y ya con eso de que nos iban a matar, ya teníamos varios días durmiendo todos en una casa. Se quedaron las casas vacías y todos estábamos amontonados, pero en esa casa todos juntos. O sea, si nos iban a matar, que nos mataran a todos juntos. En esos casos vemos también cómo hay un trabajo emocional por parte de las personas, en tanto el miedo es que los junta, y si bien había climas de temor y de desconfianza previo a la salida, previa a efectuar el desplazamiento forzado, al sentirse en colectivo pudo generar procesos de cohesión y también pues hacer un viraje hacia sentimientos de valentía y coraje, también como una forma de resistencia y pues brindar sostén y solidaridad en el seno de la familia. Luego ya esta sería de la parte la parte posterior al desplazamiento forzado, el reasentamiento, que para mí pues no es la culminación del proceso, sino más bien el inicio de la violencia. Salimos, pero no es nada más para salir porque aquí ya no hubo. Aquí estamos todos reunidos, repitiendo ese momento del taller, pero son mentiras. La verdad es que cada vez estamos mucho más separados y mucho más enojados unos contra otros por la desesperación de la situación y el cambio de circunstancias. Ni siquiera una llamada telefónica para saber cómo estarán. He intentado aferrar a lo mínimo y ahorita me doy cuenta que no me he puesto a pensar en los demás. Ahorita me dolió lo que dijo ella, me duele su sentimiento. Ahí vemos que hay a raíz del desplazamiento forzado había una contigüidad física pero no emocional, porque había una ruptura de lazos afectivos que genera el desplazamiento forzado, pero esto no necesariamente pasa por la incapacidad de las personas para poder desarrollar nuevamente sus vidas, sino que en gran medida esta separación que vivían los núcleos familiares pues estaba determinada por la falta de respuestas institucionales, porque comisiones como la CEAO atendían en función de las necesidades de las personas, atendían o desatendían a unas más, otras menos, y entonces el sentir del otro se sentía como una losa simbólica, no había mucha culpabilización entre ellos. Ahora, en estas citas vemos cómo hay unas gestiones emocionales. La verdad no me gusta retroceder, no me gusta recordar lo que pasó, pero decidí que quiero recuperar a mi núcleo familiar y a partir de ello construir. Tengo demasiada ansiedad, mis energías no están concentradas y no me puedo ayudar si no me estabilizo. Como que ya tengo mucho miedo a moverme, a probar con otro lado. Yo no vivo en un hotel de lujo, pero vivo en paz, con mucha tristeza y dolor, pero procuro no acordarme mucho de lo que tengo allá. En este caso hay una estrategia socioemocional de no pensar en lo que sucedió, porque pues, el pensar en los recuerdos anteriores pues genera una añoranza excesiva. Y como veíamos también en otras citas, pues lo que se trata de transmitir es tranquilidad o al menos una estabilidad aparente frente a esa movilidad forzada. Y ya para ir cerrando, esta es una cita que ejemplifica por qué la importancia de mirar los procesos emocionales en estas situaciones de violencia. Perdimos hasta la estabilidad emocional, esas cosas no se entienden hacia afuera y a veces es muy difícil entenderlas hacia adentro, pero aún así todos hemos manifestado más bien pérdidas emocionales. Las materiales no son nada en comparación con otras. Yo perdí el cariño de la familia, de mis clientes, el calor del pueblo. Tenemos más dolor por lo emocional. Siento que ni le estamos dando importancia al material, entonces quiere decir que no estamos tan mal. Es así que, como propone Bello, la recuperación emocional o la recuperación después de un desplazamiento forzado necesariamente debe de pasar por las emociones, porque es ahí en estos procesos socioemocionales, en estas estrategias que van empleando las personas, donde se pueden reorganizar nuevas formas y significados de sentir, y en ese sentido se despatologiza la salud mental de las personas. Todas las vivencias que van teniendo pues se despatologizan si vemos la interacción cotidiana que van, cómo las personas están enfrentando estos hechos. Y también, ya como parte de las conclusiones, estos procesos socioemocionales
lo que permiten es rescatar la capacidad de agencia de los individuos y situarlas como sujetos políticos y sujetos de derecho. También, otra de las conclusiones de este estudio es que la noción de actor sintiente permite despatologizar y no responsabilizar necesariamente a las personas de su salud mental, porque pues necesariamente debe de mirarse lo que el Estado en estos casos está haciendo con sus instituciones. También se pone como en cuestionamiento la viabilidad y validez de asignar un valor a las emociones, porque aunque si vieron en los relatos había muchas veces emociones cargadas usualmente a lo negativo, pues es realmente esperable ante sucesos de esta magnitud. También es necesaria una mirada a los procesos socioemocionales como una categoría de análisis fundamental para lograr esta paulatina recuperación. Y finalmente, pues, ya no dije yo soy psicólogo, pero para mí es muy importante que los psicólogos tengan una posición ética y política al trabajar en estos casos, ¿no? Porque pues se necesita realizar abordajes integrales, no solamente desde la academia, sino vincularla con sociedad civil, psicólogos también vincularla con sociología, antropología, con la finalidad de pues no normalizar el sufrimiento de las personas. Y pues eso sería todo y les agradezco su atención. Muchísimas gracias a Rodrigo, muy interesante, y en el mismo tenor nos va a hablar Lady Laura Cartagena Benítez, que nos presenta la ponencia Sentido del lugar, Memoria y emociones asociadas a la movilidad humana en contextos de violencia, una aproximación desde la geografía humana. Por favor. Bueno, buenos días a todas y todos. Pues no voy a tomar el atrevimiento de leer porque hablo demasiado, entonces bueno. Primero, pues lo que les voy a mostrar es una provocación como de los avances de la tesis, sentido del lugar, memoria. De la tesis es que uno siempre está construyendo su lugar, el quedarse, el salir y el volver en contextos de violencia, Colombia y México 2000-2017, un poco conexo a lo que presenta Rodrigo. Bueno, ¿qué voy a presentar? Les voy a presentar un poco de la aproximación al contexto, una breve introducción, la ordimbre teórica en que estoy trabajando, ahí voy a tratar de resumirla, de no mostrarla, voy a saltar eso, para llegar a la implicación de sentido del lugar, memorias y emociones. El propósito pues entonces es a ofrecer una aproximación al papel que juega el espacio desde la categoría del sentido del lugar, su relación con la memoria y las emociones que sobrevienen en la experiencia y las prácticas de personas que asisten a un proceso de movilidad forzada en contextos de violencia. Bueno, un poquito de la aproximación. El municipio de Granada se encuentra ubicado en la zona de embalses de la subregión del oriente del departamento de Antioquia, en Colombia. Cuenta con una riqueza hídrica que se constituye en una fuente importante de producción energética en el país y asimismo posee una variedad de pisos térmicos que favorece el desarrollo de una amplia vocación agrícola que le llevó a ser en otrora reconocido como la reserva agrícola de esta subregión. Sin embargo, a partir de los años 60 del siglo XX, con la construcción de los complejos hídricos, la autopista Medellín-Bogotá, el aeropuerto José María Córdoba, aunado a la red de caminos y carreteras terciarias que comunican con otros departamentos, llevó a este municipio a ser parte de la zona geoestratégica del oriente antioqueño. Estos desarrollos en la región contribuyeron no solo al flujo de mercancías y la comercialización agrícola en la escala regional, departamental y nacional, sino también a que los actores armados se disputaran este corredor como estrategia de control territorial para que su consolidación militar, la movilidad segura de sus estructuras armadas y el tráfico de armas. De otro lado, bueno, ahí vemos a Colombia al lado derecho, izquierda México. De otro lado, Paxingán es un municipio localizado al suroeste del estado de Michoacán, hace parte de lo que se conoce como la región de Tierra Caliente. Desde 1947 se crea una comisión, la Comisión Tepalcatepec, iniciativa gubernamental para activar el desarrollo nacional y regional desde la implementación del enfoque de cuencas hidrográficas, contribuyendo con esto a la potencialización de un sistema agrícola e industrial, del cual Apaxingán aportó un gran porcentaje, la construcción de sistemas de comunicación, presas de agua y la implementación de servicios públicos.
26 años después, en 1973, parte de esos desarrollos, especialmente aquellos relacionados con el sistema vial, son una conexión significativa en términos comerciales e industriales con el puerto Lázaro Cárdenas, uno de los accesos más importantes a la cuenca del Pacífico. Estas condiciones, si bien hoy son importantes para la economía nacional, otros actores, como el narcotráfico, que también se han usufructuado de estos, iniciaron una disputa para expandirse en el territorio y lugar al menos 3 asuntos importantes. Uno, el control de puntos estratégicos en términos económicos y de recursos. Por ejemplo, se rescata el valor que tiene la Sierra Madre del Sur como territorio productivo de cultivos ilícitos y como corredor de comercialización que llegaría hasta el puerto. Dos, la comunicación establecida entre lo marítimo y lo terrestre para la entrada y salida de armas y de productos derivados de la economía ilegal. Y tres, la disputa por la hegemonía territorial. 3.271 kilómetros separan a Granada y a Paxingán, dos municipios que, si bien se encuentran físicamente lejanos, el acercamiento a la experiencia del proceso de movilidad forzada visibiliza características compartidas que no desconocen las singularidades con las que se presenta localmente a razón de los marcos temporales en las que este sucede y las dimensiones políticas en referencia a su contexto particular de violencia. Dentro de los asuntos compartidos están la implementación de planes nacionales de desarrollo con énfasis en la explotación de recursos para el beneficio económico que facilitaron luego el accionar de los actores armados, la manifestación a través de acciones violentas y de coacción armada para lograr el control del poder local y la afectación espacial, que se explica por la importancia geoestratégica de los territorios para los diferentes actores, así como la presencia de cultivos ilícitos, recursos naturales, economías ilegales y por la facilidad de movilidad que permite la comunicación, por la geografía local y por fuera de sus fronteras. Y por último, la adopción de estrategias y políticas de seguridad gubernamentales que, más que reducir las acciones violentas, sumaron desde la legalidad el uso de la fuerza a un número, con el uso de la fuerza un número considerable de hechos victimizantes. A partir de esto es como ambos municipios presentan transformaciones territoriales por las acciones que sobrevinieron en la población y el territorio a raíz de lo que significa estar inserto en un espacio disputado por actores armados y el ejercicio de la violencia en sus acciones. Ambas localidades han enfrentado en las últimas 2 décadas los debacles de la violencia social, política y económica por diversidad de actores que se han disputado a fuego abierto su posición geoestratégica y la riqueza de sus tierras. Es así como el uso del terror y la reproducción del miedo por las acciones violentas desplegadas, asesinatos, masacres, desmembramiento de cuerpos, torturas, secuestros, extorsiones, retenes, se convierten en estrategias que llevaron a que parte de la población en ambos municipios emprendiera los itinerarios de la movilidad como consecuencia de estos hechos victimizantes. Pero si por el contrario la decisión fue quedarse, lo que hubo fue una modificación a las dinámicas sociales, productivas y especialmente espaciales para adaptarse al nuevo orden que se imponía. Además de ocasionar estas experiencias en la población, este contexto de violencia también produjo una afectación espacial por las lógicas territoriales y las relaciones de poder que se impusieron, desde la disputa armada de los actores armados para la consolidación de una hegemonía por el control de los espacios geoestratégicos y la definición de estrategias militares y de seguridad implementadas por el orden gubernamental. Solamente recordar en el periodo de Álvaro Uribe la política de seguridad democrática, y pues ya lo mencionó Rodrigo, en el 2006 con Calderón la guerra contra el narco en México. Aproximarme desde las narrativas de personas granadinas en Colombia y apaxinguenses en México acerca de sus vivencias y experiencias en relación al valor otorgado a su sentido del lugar, mismo que se vio alterado por los contextos de violencia criminal que vivieron o viven ambos municipios y que llevó a un alto número de población a tomar decisiones respecto a moverse o no a raíz de las expresiones de violencia desplegadas y que acecharon no solo la tranquilidad de sus pueblos, sino también el día a día de sus cotidianidades, fue uno de los propósitos de la investigación que da pie a lo que a continuación recoge esta ponencia. Los continuos hechos victimizantes por grupos armados, legales e ilegales, además de las medidas institucionales para hacerle frente, puso al descubierto en la población una serie de configuraciones con respecto a la forma de vivir, las emociones emergentes bajo estos hechos y las relaciones con el espacio o de sus lugares próximos, pero también emprender una serie de estrategias, ya sea, primero, la decisión de permanecer en sus localidades en medio de todo; 2, cuando la decisión es marcharse, empezar la itinerancia en las trayectorias de la movilidad; 3, o cuando al estar fuera algunos días, meses, hasta años de ese lugar dejado, se decide volver. Revisitar el pasado desde la memoria de quienes han vivido la experiencia de la movilidad forzada, para conocer lo que ella significó, implica a su vez reconocer el sinnúmero de emociones que iban aflorando al sortear los embates de una cotidianidad que día a día estaba asignada por la violencia.
Además, no se debe dejar de lado que la emergencia de estas, sus emociones, junto con el sentido del lugar, fundan una imprenta o huella en la dimensión espaciotemporal, así como en las relaciones y las prácticas sociales construidas. El estudio de las emociones ha sido un campo privilegiado desde la década de los 80 en las ciencias sociales, principalmente disciplinas como la psicología, la antropología, la historia, la sociología y hasta la filosofía han dirigido su atención en la dimensión emocional afectiva como clave analítica e interés en la lectura de un contexto específico de análisis. Recientemente o tardíamente llegó la geografía con una clave analítica de interés por el contexto específico del análisis, por el contexto específico de lo que sucedía en el espacio. Recientemente, desde lo que se ha denominado las nuevas geografías, entre las que se destacan las geografías emocionales, se ha empezado a hacer un acercamiento al estudio de las emociones y su relación con la dimensión espacial. Aunque estas no fueron el centro de atención de los avances que aquí se presentan, sí se encontró que en las narrativas de la población un sinnúmero de menciones que subrayan un énfasis en los sentimientos y afectos que generaron diversidad de emociones en el antes, durante y después del despliegue y accionar violento de los actores armados en la población y en el territorio. Los avances que se presentan a continuación dan cuenta de un proceso específico, la movilidad forzada en Granada de Apaxingán, donde se simplifica exploratoriamente y a manera de invitación para continuar con su profundización las interacciones que se dan entre las emociones de las personas y los lugares que a su vez hacen suyos. Un poquito de lo que yo estoy llamando la urdimbre teórica. La necesidad apremiante de saber cómo se manifiestan los sentidos del lugar bajo situaciones adversas, la movilidad forzada es el proceso elegido en este caso, me llevó a construir un tejido permanente entre los referentes teóricos elaborados desde lo lógico-deductivo y el dato empírico o etnográfico, la experiencia vivida. Vincular estos ejes de análisis tanto en Colombia como en México es una salida teórico-metodológica que retoma elementos desde muchas perspectivas, pero que considero son complementarias y su tejido aquí es estratégico. ¿Cómo se manifiesta entonces esta urdimbre teórica? Su uso figurado aquí remite primero a reconocer los mínimos básicos desde donde parto para hablar de tejido, una acción que resulta de entrelazar un conjunto de hilos, así entonces se han considerado 4 hilazos: el sentido del lugar, el territorio, el contexto de violencia, el proceso de movilidad forzada, significativas y relevantes que indican una pluralidad en medio de la singularidad que por sí solo ellas constituyen. Si bien hay un desarrollo amplio en esta investigación, aquí por asuntos de extensión solo mencionaré algunos, una síntesis de todo, pero eso lo voy a obviar. Se preguntarán entonces qué pasa con la memoria y las emociones que se presentan como elementos centrales de esta ponencia. Pues bien, ambas han sido emergentes en la estancia de trabajo del campo. La memoria se hizo visible en el hecho mismo de la dinámica de la rememoración de la experiencia sobre el proceso de movilidad. En este caso es pertinente retomar lo que Paul Riquet sostiene acerca de que la memoria no es volver al pasado, sino una representación de él. Lo que se hace es volver a él desde el presente, a revisitarlo de nueva cuenta a partir de dilemas o preguntas que se hacen desde el hoy. Así entonces, la memoria es un puente que comunica no solo al presente, al pasado, sino también al futuro, expectativas y experiencias. En esta investigación, el ejercicio de recabar sobre el sentido del lugar puso de presente la memoria, entendida aquí como herramienta necesaria para aprender el sentido de la experiencia, que más allá de reconstruir los hechos, también hace necesario acercarse a cómo ésta se vivió y se recuerda sobre el lugar. Cuando indagué en la población sobre cómo su sentido del lugar se vio menoscabado por los efectos de la violencia criminal, fue relevante cómo la población, que tomó no la decisión de moverse, decodificó su experiencia a partir de ubicar la memoria de lo vivido en un espacio particular. Es decir, lo recordado estuvo estrechamente vinculado e inscrito en un lugar que en este caso la preeminencia estaba en el espacio más que en el tiempo. Las personas remitían más a los lugares donde sucedieron eventos significativos que a la identificación exacta de la fecha en la que estos sucedieron. Por ejemplo, en el antes de que se desencadenaran los hechos violentos, las personas memoran el espacio habitado como un lugar tranquilo, de convivencia, de encuentro e identidad. Además, su sentido del lugar se ampliaba a escalas como el conjunto del espacio público, municipios, plazas, parques, calles, colonias o barrios. En el durante, el momento más álgido de la confrontación, se empieza a reducir la escala, ya sus lugares pasan de lo público a lo privado, especialmente la referencia se hace a la casa, y en el después de tomar la decisión o de que la intensidad de la violencia diezmara, rememorar los lugares fue un ir y venir entre lo dejado al momento de moverse y lo nuevo encontrado en referencia a la reterritorialización que se hace en otro espacio, espacio que aparece como nuevo y ajeno, pero si la decisión fue salir por sí, por el contrario, pero esto si la decisión fue salir, pero si por el contrario se optó por el quedarse, también se asiste a un cambio en las dinámicas cotidianas.
se coexista con aquellas impuestas por los actores que ejercen la violencia y las que son propias de las personas que encontraron en el quedarse una respuesta a las circunstancias. La vocación de la memoria suscitó al mismo tiempo las huellas emocionales asociadas al evento de moverse forzadamente en los lugares en donde la vida se construía, rehacer el contexto en el que se produjeron los hechos de salir o de no, rehacer el contexto en que se produjeron los hechos de salir o no de estos lugares y los eventos violentos a los que se asistió, llevó también en la población a identificar una serie de manifestaciones o marcas emocionales que dejaron estas vivencias. Tristeza, miedo, rabia, temor, angustia, desconfianza, nostalgia, aislamiento son las emociones más constantes en los relatos de las personas abordadas. Mientras ellas narraban cómo estas fueron experimentadas, también fue posible que si bien lo emocional es una manifestación que se da en lo corporal, también suceden o habitan un espacio. De acuerdo con Alicia Lindon, la espacialidad ha sido olvidada en los estudios que se han consolidado sobre las emociones y la corporalidad. Aunque paradójicamente la relación entre el cuerpo y el espacio es inevitable para la condición humana, la relación entre el espacio y las emociones constituye otro aspecto ineludible de la vida misma. En este caso, la experiencia del quedarse, salir, llegar y volver, además de ser espacialmente, también es emocional. A cada uno de estos momentos corresponde, como se verá más adelante, un simultáneo, unos espacios, así como unas emociones. Coincido con Paula Soto, Robin y Linda McDowell, en el que el cuerpo es la primera escala geográfica o espacio habitado, y aunque es en él donde se viven y experimentan las emociones, la realidad individual, no se debe desconocer que estas hacen parte también de un contexto más amplio en lo social, cultural, económico y político. Es decir, las emociones se movilizan entre las personas, pero además se vinculan alrededor y dentro de ciertos lugares. Voy a pasar un poco a los hallazgos. Bueno, lo que significa, de pronto entonces tengo tres espacios que son la memoria del quedarse, la memoria del salir y la memoria del volver. Memorias del quedarse. ¿A dónde me iría a esta edad? ¿De qué voy a trabajar? ¿De qué me voy a sostener? Yo aquí tengo mi casa, aquí tengo mi todo de sostenerme, de mantenerme, de no morirme de hambre, pero en otro lado, además, ¿a quién le vendes? Ahorita medio pueblo está en venta. Mucha gente se ha ido, entonces vives en la fe de que Dios te cuide y cuide a tu familia, así es como vives. Es muy triste vivir así, una mujer de Apaxingán. Evidenciar las memorias del quedarse fue un asunto emergente hasta el momento mismo del trabajo de campo. Siempre estaba en búsqueda de personas con historias que me narraban su experiencia de salir o de regresar, pero el reto estuvo difícil, porque en muchas ocasiones me encontraba era con personas que, si bien en algún momento pensaron en abandonar sus municipios, su decisión fue quedarse en medio del contexto de violencia. El quedarse puede ser considerado junto con el moverse, el llegar a un nuevo espacio y el volver, una dimensión del proceso de movilidad, en tanto la población no queda inmóvil o inerme a lo que sucede. Por el contrario, lo que se hace es definir distintas estrategias de afrontamiento, enfrentamiento, resistencia y negociación para poder estar y sobrevivir en el espacio. En este caso, el sentido del lugar se ve transformado y resignificado. Principalmente se modifican las prácticas espaciales, como por ejemplo, hacer las diligencias personales o mandados en las horas de la mañana, no transitar por vías o caminos que frecuentemente están solos y de hacerlo estar acompañado, evitar salir de noche e ir a bares, cantinas o antros, y evitar visitar colonias o barrios o áreas rurales que son catalogadas zonas de peligro. El salir a pasear al centro, a la plaza, ya no puede uno ir así tranquila, por decir nomás a caminar, ya no. Sale uno, pero todo lo que se puede hacer en el día, ya en la tarde o en la noche, ya no. Aquí en Apaxingán no sé si ya hay un límite de toque de queda, pero yo, por ejemplo, donde yo vivo, que es un rancho, sí lo hay. Ya no se puede llegar tarde, ya no es lo mismo para salir como antes. No, ya no puedo decir que tengo la confianza de dejar que mi hija salga con el novio, que en la noche a cenar, ir a una disco, simplemente a la plaza por el helado. Además de identificar cómo se modifican las prácticas en el espacio, también quienes tomaron esta decisión consiguen identificar al menos 3 razones que les llevó a permanecer en su municipio. Primero, no tener los recursos principalmente económicos para cubrir los gastos de lo que implica emprender la salida y las trayectorias que ello involucra, o las redes familiares de amistad o de paisanos que marcan inicialmente la direccionalidad, lugar de destino y luego la temporalidad, permanencia. Estas últimas están presentes durante el traslado, la instalación y la inserción en el destino. 2. La preocupación por romper con los afectos anclados a sus lugares, el asunto del apego y el arraigo, que es algo que trabaja Gilles Futois y Dori Masse, geógrafos, que son expresiones de identidad territorial.
3. La incertidumbre y el miedo asociados a la pérdida en términos de los vínculos familiares y de redes sociales, los bienes muebles e inmuebles o la actividad laboral. El salir. ¿Por qué me fui? Por amenazas de muerte, amenazas sobre mi hija y sobre mi familia. Yo me fui por cuestión de temor, de miedo. Entonces ahora sí que uno se va por el bienestar de uno. Cuando la decisión de salir está tomada, comienza a definirse una serie de situaciones que hacen parte de las trayectorias de la movilidad, como el asunto de la itinerancia, el deambular de un lugar a otro sin tener aún definido lo que será el asentamiento definitivo o temporal en otro lugar. Podría decirse que la población experimenta un caos por no encontrar su lugar. En este caso se apela a que el sentido del lugar es móvil, por el estado mismo de movilidad continua, hecho que marca una particular forma de relacionarse con el espacio que también es válida. Emprender la salida implica iniciar con la itinerancia, pasar en muchas ocasiones, ir de un lugar a otro mientras se define el espacio de asentamiento, temporal o definitivo. De acuerdo con Cindy Arango y Luis Sánchez, la condición de itinerancia se describe como un estado de pertenencia a ambos y a ninguno. Representa a quienes se han separado de sus territorios y los han abandonado sin aún haberse asentado en un lugar al que podrían de nuevo llamar hogar. Aquí la emoción se asocia a la experiencia de esta situación. Es la incertidumbre de no saber qué va a pasar y a dónde se va a llegar. Recordando mucho. Memorias del volver. Mi esposo no se adaptó a la ciudad, no le gustó. Apaxingán no lo cambia por nada. Aunque yo tenía miedo de regresar, pensando que las cosas seguían igual o peor, pero no nos aguantamos. Prácticamente se añora mucho la insistencia de lo que es tu hogar, donde tú creciste, ver todos tus recuerdos, ver que la gente tiene otras costumbres, tiene otra sazón, la comida sabe diferente, no logras encontrar lo que tú acostumbrabas aquí. Aquí, por ejemplo, en las noches se salía la cena, los taquitos, la morisqueta, la bebida, el refresco. Allá son otras costumbres totalmente diferentes. La gente reacciona diferente, aunque hubo gente muy buena que siempre estuvo con nosotros, conocimos nuevas personas diferentes, pero no dejas de añorar tu hogar. Volver fue la alegría al alma, estás en lo tuyo. El volver es un recuento con el territorio dejado y con lugares amados. El espacio no es el mismo que dejaron. Se asiste a uno diferente por lo que sucede o sucedió cuando no estaba, pero que también empieza a redefinirse por las experiencias con las que se llega de otros lugares, transitados y de las experiencias prolongadas. Volver no significa que el contexto de violencia haya pasado. Muchas de las personas con las que se conversó regresaron a los pocos meses de haber partido y se encuentran con que la situación puede seguir igual o aún con mayor degradación que cuando se fueron. Pero en muchos casos pesa más en la decisión de regresar el extrañamiento de sus lugares, su tierra, su pueblo, y aunque el regreso se marca a partir de la evocación y la añoranza del pasado, la realidad del presente muestra que hoy esa lectura ya no es posible. Así el contexto de violencia continúe o ya haya diezmado, volver aflorará la alegría de llegar al lugar conocido en donde está la raíz. Y algo que no se alcanzó a decir fue que la presencia y disputa y acciones de los actores armados por y en el territorio ha comenzado a transformar el sentido del lugar en las personas, negociando sus formas de vivir y su cotidianidad. Gracias. Muchas gracias. Eso, el tiempo es así, entonces, bueno, pues es una pena, pero esperamos tener tiempo de poder discutir y aclarar algunas cuestiones que se quedaron quizás en el tintero, entonces quizás haya el momento. Vamos a dar pie, por favor, a la ponencia de Erika Marisa Rodríguez Sánchez, Las máscaras de Pemuche de los danzantes nahuas del Chiconamel, Veracruz, en Monterrey, análisis material de objetos evocativos emocionalmente en un caso de migración interna. Por favor, Marisa. Gracias. Buenos días a todos, gracias por la asistencia. Les voy a leer la ponencia, que es un fragmento del análisis que hice para la tesis de maestría que presenté recientemente. Espero ajustarme a los tiempos. Con esta ponencia se reflexiona sobre la migración transterritorial del pueblo náhuatl Chiconamel, Veracruz, hacia Monterrey, Nuevo León, poniendo el acento en las conexiones que se establecen entre ambos territorios a través de la circulación de personas y de objetos evocativos de emociones relacionadas con la migración, que hacen del fenómeno total uno interconectado territorial, simbólica y emocionalmente.
Para el caso en cuestión, se explica que la migración masiva ha transformado el calendario ritual emocional de Chiconamel, ya que el carnaval de febrero y la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Asunción de agosto dejaron de realizarse cuando los comités religioso y vecinal se desintegraron debido a la carencia de personas en el pueblo, y el último sacerdote en funciones desapareció un día sin previo aviso hace 16 años. Estas eventualidades no afectaron la celebración más anhelada por los migrantes para visitar su pueblo, Mixcaíhuitl o Día de Muertos, puesto que, como afirmó don Anastasio, un habitante de Chiconamel, desde los abuelos no se necesita que nadie lo organice. Mixcaíhuitl se hace en las casas y con todo el pueblo junto. Por otro lado, la entrada de misioneros pentecostales llegados de los Estados Unidos al pueblo hace 14 años ha derivado, por una parte, en que los protestantes ya no celebran el ritual católico de Mixcaíhuitl, y por otro, en la exclusión de la vida política y económica de los nuevos conversos. Todos estos fenómenos, encabezados por la migración masiva de chiconamelas a Monterrey, comenzada hace poco más de 20 años, han incidido directamente en la transformación del calendario ritual chiconamelense. En el destino migratorio, Monterrey, no se celebran de ninguna manera los rituales religiosos. No obstante, Mixcaíhuitl es tan relevante para los migrantes que las casas que habitan en Monterrey son decoradas durante todo el año con objetos alusivos, como copaleros, toritos de barro, instrumentos musicales y sobre todo con máscaras rituales de pemuche, estableciendo así conexiones entre los territorios de origen y destino migratorio a través de la circulación de estos objetos evocativos de una clase especial de emociones, dado que su confección primigenia les otorga una función ritual que, si bien no se cumple en la ciudad, sí evoca el territorio de origen, sus códigos, sus valores y sus prácticas rituales. Como un poco de antecedentes, y para contextualizar el asunto, Chiconamel es un pueblo eminentemente náhuatl que se localiza en la Huasteca Alta veracruzana. Es la segunda región, es la segunda localidad con mayor grado de marginación, según datos de la CDI y datos del INEGI, que del año pasado se contabilizaron 6.687 personas, 84 personas, de las cuales más de la mitad están fuera del pueblo. O sea, está en transformación de ser un pueblo fantasma, ¿no? Ahí realicé trabajo de campo durante 3 años consecutivos, del 2015 al 2017, durante las fechas de Día de Muertos, y de 47 entrevistas que realicé entre hombres y mujeres adultas de la localidad, el 100% afirmó tener un familiar o un conocido fuera de Chiconamel, y un 89% indicó a Monterrey como destino migratorio. En este caso particular, el objetivo general es analizar las transformaciones discursivas y materiales alrededor de Mixcaíhuitl, ya que permite un acercamiento al trayecto migratorio en distintos espacios físicos, simbólicos y relacionales, y se propone que existe un cuerpo discursivo, tanto oral como material, cuya carga afectiva representa un régimen sentimental para la manifestación de la identidad chiconamelense. El objetivo particular es el de identificar y analizar desde su materialidad los objetos evocativos emocionalmente, por los que se erigen vínculos entre ambos territorios migratorios y a través de los cuales se revelan las socioestructuras chiconamelenses que conllevan la función de mantener y reafirmar el orden social. Es decir, aquí hago un análisis tradicional, hermenéutico, de interpretación y análisis de los discursos, y lo conjugo con un análisis de la materialidad, que es algo que en realidad no se hace tradicionalmente en la antropología. Uno de estos discursos en los que me he centrado es el que representan la danza de los coles, que son hombres desde adolescentes hasta de la tercera edad que danzan o juegan, como les llaman ellos, jugar, acompañados de una banda de viento, que es la música vernácula del lugar, representando a los antepasados muertos que visitan a sus familiares vivos en los días de Mixcaíhuitl. Se organizan en cuadrillas de 10 a 12 hombres y danzan en parejas. Como danzan en parejas, la mitad de la cuadrilla va vestida de mujeres. Ambos, hombres y mujeres, hombres y hombres vestidos de mujeres, se atavían con indumentarias exageradas, con ropas viejas, preferentemente parchadas, y muy espaventosos sus movimientos y sus gritos y carcajadas. Siempre van, los que se visten de mujeres, utilizan globos, pelotas, esponjas para resaltar los senos y las nalgas, ¿no? Y algunos se disfrazan de embarazadas para representar a las madres difuntas. Las cuadrillas van haciendo paradas frente a las casas en espera de que los caseros los acepten. Su misión inmediata es alegrar a los chiconamelenses con sus bailes, bromas y música. En respuesta, los coles reciben comida, dinero u ofrendas. Durante las festividades, que van del 28 de octubre al 4 de noviembre, danzan por las calles del municipio hasta 18 horas al día. Los coles llaman jugar a ejecutar sus danzas, pero no se juega a hacer cole, sino que los coles juegan dentro del ritual.
La sutil diferencia refleja en realidad una profundidad emotiva en el discurso, puesto que ser cole es una actividad relevante que implica compromiso. Un hombre que decida jugar debe hacerlo al menos por 7 años consecutivos, de lo contrario su cuerpo padecerá la enfermedad de cole. Esta enfermedad ocasiona repentinos y diversos síntomas físicos, como fiebre, dolor de huesos, migrañas, pérdida momentánea del conocimiento y hasta parálisis de alguna extremidad. El síntoma innegable de que un sujeto enfermó de cole es la enfermedad de los sueños. Es cuando las imágenes de los coles se presentan reiteradamente en las pesadillas del sujeto enfermo, lo asustan, lo despiertan bañado en sudor y le reclaman su presencia en el ritual. Antes de que el sujeto enfermo se incorpore al juego, debe ser sanado por los coles del pueblo, los cuales danzarán alrededor del enfermo sentado en una silla en algún lugar abierto, al tiempo que los ahuman con copal. Pero también ha sucedido que niños, jóvenes o adultos enferman de sueño de cole, aunque nunca hayan contravenido la norma de participar 7 años, y se puede interpretar de distintas maneras. O bien que el sujeto se impresionó al ver las formas infrahumanas de los coles, o que las ánimas eligieron a ese sujeto en particular para que encarne en el siguiente ritual, o que el sujeto enfermo no pagó en su momento la danza de los coles, o bien que ese sujeto se burló de alguno de los coles. De esta manera, las normativas impuestas para la participación de los coles aseguran la permanencia del mismo ritual. Dentro del esquema que ordena las prácticas rituales, no existe posibilidad de infringir las normas que impusieron los antepasados sin recibir una sanción. Estas normativas rituales se reafirman de manera grupal, puesto que las reglas no son dictadas desde un aparato centralizado, sino desde las sanciones colectivas que estigmatizan a los sujetos infractores. En el cuerpo que se inviste en ánima se inscriben los discursos afectivos, los movimientos corporales son exagerados, los gritos y las carcajadas espaventosas, como les decía hace un momento, con lo cual hacen patente que se divierten porque se burlan de la muerte, pero sobre todo porque bailan de nuevo con sus parientes difuntos, al mismo tiempo que los encarnan, lo que les genera alegría y también genera alegría a los chiconamelenses que los pueden ver. El ánima que retorna a la tierra y al territorio de origen se materializa, adquiere corporeidad y se convierte en presencia en contacto con lo humano. Cada uno de los participantes no solo reproduce los signos establecidos del ritual, sino que los reelabora conforme los lleva a cabo, pues si bien los coles se instruyen para exaltar los valores que representan, es el individuo el que debe destacar en su actuación alegre para reelaborar las acciones tradicionales. Con esto me refiero a que hay ciertos patrones que deben seguir, para los cuales se les instruye a través de los mayores, de los adultos y de los ancianos, a los más jóvenes, pero también el individuo debe destacar como el más alegre o el más chancista, les llaman ahí, el que hace más bromas. ¿Por qué? Porque bueno, la práctica del ser cole es una actividad alegre, como les decía, pero también responde a un contexto actual donde hay tantos protestantes que se alejan de las prácticas de Micaíhuitl, y el chancista tiene que recordarles que esa práctica es muy divertida, es muy alegre, y entonces con sus rituales, sus danzas y sus juegos deben atraerlos de nuevo. Entonces tienen una responsabilidad mayor. Voy a hablar un poco de las tradiciones teórico-metodológicas sobre las que me basé. Son, como les decía al principio, de la migración transterritorial, para centrar la atención en las conexiones que se establecen entre territorios migratorios a través de la constante circulación de personas y de cosas, el cual es un concepto compartido con los estudios de la migración transnacional. Se recupera la metodología multisituada de Marcus, en la cual el etnógrafo debe trasladarse siguiendo literalmente los desplazamientos de los migrantes, lo cual hice yo durante 3 años, acompañarlos desde la salida de Monterrey hasta Chiconamel y de regreso, y siguiendo, como decía, literalmente no solamente a las personas, sino objetos, discursos, narrativas, con la finalidad de rastrear alguno de estos elementos que provea información suficiente para trazar las conexiones que se establecen entre ambos territorios migratorios y que revelan el funcionamiento del sistema completo en una menor escala. Asimismo, la metodología multisituada se identifica en las relaciones de poder en juego en el proceso migratorio, y esto coincide con las perspectivas socioestructurales de las emociones desarrollada por Kemper y por Barbalet posteriormente, donde el poder y el estatus son elementos fundamentales para comprender la naturaleza relacional de las emociones. Marcus apela al análisis de las transformaciones que padece un objeto, ya sea por la manipulación de su naturaleza primigenia, hasta convertirlo en un producto con una finalidad distinta a la original, o bien analizar las transformaciones sufridas por el objeto a lo largo de un recorrido migratorio, ya sea por el uso que se hace de él distinto en distintos lugares, o ya sea porque su significado se modifica conforme el objeto es desplazado junto con los sujetos. Para ello recurro a los presupuestos de producción de presencia de Gumbrecht del 2005 para acceder a los significados de los objetos a través del análisis de la substancialidad de los mismos.
Para realizar el análisis material de un objeto seguido durante el trayecto migratorio, se propone que este debe ser un objeto cuyo tratamiento por parte de los chiconamelenses lo eleve por encima de otros objetos ordinarios. Resumiendo la propuesta de Gumbrecht y lo que yo hice, él dice que los objetos artísticos son objetos alegóricos o evocativos que dicen algo otro de lo que es ese ser, ese ente, ¿no? Ese objeto artístico. Y entonces, haciendo un análisis análogo para otros objetos que no tuvieron su origen primigenio en el campo artístico, pero que conforme se fueron desplazando de un territorio a otro, cumplieron esta evocación de este objetivo de ser objetos evocativos, estéticos, objetos para ser contemplados, como son las máscaras de peluche. Empleo precisamente estos objetos para hacer el análisis tanto de las narrativas sobre los objetos como de la materialidad misma. Y eso es lo que voy a dar lectura. El elemento que hace posible la transformación del sujeto en cole es la máscara. Esta le permite adquirir una distancia metafórica, pero también una distancia tangible espacialmente con los otros. Es decir, se reproducen en una presencia nueva, en una presencia otra que el ser cotidiano. Antes de que la migración fuera una constante en Chiconamel, las ropas y las máscaras de los coles eran echadas al fuego una vez terminado el ritual, pues sin las ánimas muertas que los portasen se convertían en agentes contaminantes para los vivos. En la actualidad solo las ropas son quemadas, mientras que las máscaras de pemuche son obsequiadas frecuentemente a los migrantes. El pemuche es un árbol propio de la región y, según me fue referido, por la elevada migración ya no hay hombres que trabajen esta madera. Los migrantes llevan consigo a Monterrey las máscaras. Las colocan en las paredes de sus casas junto con imágenes religiosas como objetos estéticos para ser apreciados. Las máscaras de pemuche son obras evocativas en la medida en que desde su materialidad, confección y simbolismo desocultan, en términos de Gumbrecht, una clase de afectividad especial propia de la cultura particular chiconamelense. La transmutación de los significados de la máscara es posible solo a partir del fenómeno migratorio transterritorial, del paso del objeto de un territorio a otro. En otras palabras, los significados materiales que trasluce el objeto evocan afectos diferentes en territorios diferentes. La materialidad de las máscaras, es decir, la madera de pemuche extraída del territorio de origen, desoculta el ser, como decía en términos de Gumbrecht, en su dimensión espacial. Evoca el allá en el territorio de origen y lo desoculta en su dimensión temporal, antes cuando se trabajaba el pemuche, que es al mismo tiempo antes de que la migración masiva hacia Monterrey comenzara y el pueblo careciera de casi la mitad de habitantes que fabricaran las máscaras. Antes también de que los migrantes experimentaran el desarraigo que significa la migración. En cuanto a la finalidad con que fue producida, el valor evocativo de la obra se incorpora, remitiendo al ritual en el que tuvo su origen, desde la planeación hasta la ejecución. La utilidad primigenia de las máscaras rituales deja de ejecutarse para dar paso a la constitución de la máscara, objeto estético y evocativo de los saberes, de las tradiciones y de los afectos de los migrantes y el territorio de origen. El discurso acerca de las máscaras es uno cargado de emotividad, como se aprecia en el siguiente testimonio de uno de los informantes migrantes en Monterrey. Mi abuelo fue uno de los últimos artesanos aquí en Chiconamel. Él hacía máscaras pero bonitas, porque ahora dicen que hay algunos, pero ya no son como ellos, como era mi abuelo. Había peluches más grandes, nos comíamos las flores que las preparaba mi abuela. Entonces él, mi abuelo, le regaló la máscara a mi papá, pero él no se fue, él trabajaba el chile y seguía usando la máscara. La tenía ahí, por ahí en la casa, hasta que mi mamá me la dio con la bendición cuando me fui para Monterrey. Hoy no me la traje para hacerla de cole porque se maltrata, ¿ven? No me gusta trajinarla. Está ahí en la casa de usted y ya se la peleé a mis hijos más chicos, pero yo les digo, no, eso no es de jugar. Hagan de cuenta que ahí está su abuelo. No lo van a traer arrastrando. Esta es otra cosa de más bueno. En Monterrey, en la casa de Luis y Pati, hay dos máscaras de pemuche. Están colocadas en la pared de la escalera junto al violín, la guitarra y la pintura del Sagrado Corazón de Jesús. La máscara más reciente la trajo el compa Julio a principios de 2007. A la nueva máscara de Diablo le hicieron un espacio junto a la anterior que tiene forma de coyote, ya que los hijos, Gabriel de 10 años y Luisito de 4, le dicen el perrito. Pero a Luisito no le agradó mucho el diablo, le impresionaron sus formas, dijo su mamá Pati, y eso que ya está acostumbrado porque le encanta ver a los coles en YouTube. Un día después, Luisito se enfermó. Tenía fiebre, estaba muy inquieto y muy chillón, dijeron sus padres. Ni los té ni los baños fríos redujeron la alta temperatura corporal de Luisito. En el sopor del sueño con fiebre, el niño balbuceó alguna palabra parecida a diablo. Y, bueno, ahí se dieron cuenta de que el niño había enfermado de cole. Y enfermó de cole por la máscara recién venida, porque es una máscara, como dijo su papá, una máscara que está cargada.
una máscara que fue hecha en aquel lugar original con los elementos originales, y entonces la materialidad del objeto se hizo patente y se constató otra cosa, que aunque Luisito nació en Monterrey, él es chiconamelense. Otra cosa se desprende de ahí, que los antepasados eligieron a Luisito para que sea cole, y así se mantiene la tradición. Y en ese momento el papá y el hermanito le hicieron de cole para hacer el ritual de sanación del hijo, utilizando varias tecnologías como poniendo videos en YouTube con la música, el copal que siempre tiene la mamá para limpiar la casa de malas energías, lo que digo con muy buen humor, porque a esa hora y en la noche en Monterrey pues donde van a encontrar coles disponibles, ¿no? Pero una cosa también se constata, que Luisito no está totalmente recuperado, y hasta que no se regresen todos a vivir a Chiconamel, se va a lograr que se le quite esa frialdad del cuerpo que le quedó, ¿no? Entonces, bueno, lo que trata de presentar fue este análisis, una parte de análisis de la narrativa sobre los objetos, aunado al análisis de la propia materialidad, y que tanto uno como otro no tienen que ver, digamos, con la opinión que se tenga sobre ellos, sino la eficacia simbólica que tienen al momento de que quien tiene la capacidad, los códigos y los saberes puede decodificar estos conocimientos de los objetos materiales. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias a Marisa. Pasamos entonces a nuestra última ponencia. Creo que vamos con muy buen tiempo, entonces bueno, vamos a dar paso a Armando Ulises Cerón, Eva María Galán y Claudia Valeria de la Universidad Autónoma del Estado de México, que nos presentan la ponencia Trois couleurs blancs de Krzysztof Kieslowski, entre la obsesión por la vida y la simpatía por la muerte. Por favor. Gracias, muy buen día a todos y a todas. Pues queremos compartirles algo que hemos estado realizando. Bueno, tenemos esta película, que es la segunda de las tres que Kieslowski en su momento realizó. Y bueno, queremos hablar de las cosas que hay detrás de ellas, más allá del mensaje que quería dar Krzysztof Kieslowski sobre una denuncia de la desigualdad. Si bien cada una de las tres películas está aludiendo a los tres colores de la bandera francesa y de los ideales de la sociedad, el azul a la libertad, el blanco a la igualdad y el rojo a la fraternidad, vamos a ver que la apuesta de Kieslowski es que la igualdad no se da. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo que queremos compartir con ustedes? Explicar y comprender cómo la manifestación de las estructuras temporales de la vida afectiva están vinculadas a las prácticas sociales, donde se advierten, produciendo efectos sociosomáticos, o sea, patologías experimentadas a los cuerpos biológicos, pero influidas por los contextos externos, particularmente el de la migración de una posición social a otra y generando a la vez disposiciones contradictorias o fragmentadas en un mismo agente, que puede ser amor-odio, deseo por la vida, deseo por la muerte, alegría y enojo. Y particularmente esta película de blanco nos va a dar estos contrastes. Estamos diciendo aquí cosas bueno, muy compactadas, pero primero queremos entender a las emociones, a los sentimientos, a los afectos y a las pasiones como parte de estas estructuras subjetivas propias del hábitus, que va a ser parte de las herramientas que nosotros vamos a estar checando. Entonces, aquí hay algunas preguntas clave. ¿Por qué alguien es capaz de obsesionarse a tal modo que su vida esté focalizada hacia algo o hacia alguien? De repente todos nos concentramos siendo fanáticos de un artista, de un dulce, de una institución, no sé, de un calcetín, ¿okay? De algo. Pero el contraste, ¿por qué alguien tiene que tiene por quién vivir y hacia quién direccionar su vida, en el fondo busca la muerte? Estas dos actitudes las vamos a encontrar en dos personajes de la película. Y finalmente nuestra situación es preguntarnos también cómo abordar todo esto científicamente, ¿no? Bueno, las decisiones metodológicas, como ya adelanté, vamos a utilizar para la explicación la noción de campo, capital y hábitos,
para poder responder a las prácticas sociales. Sentir, experimentar una pasión, una emoción, un deseo, podría considerarse una práctica social, porque siempre alguien siente emoción hacia algo o hacia alguien, y lo experimenta en un lugar y en un tiempo, en cierta condición. Se experimenta subjetivamente, pero lo que queremos decir aquí es que tiene una gran influencia social. ¿Qué es el campo? De las múltiples definiciones que encontramos con Bourdieu, vamos a tomarlo como un sistema de disposiciones. El capital es un sistema de recursos objetivos. Ustedes recuerdan los 4 tipos de capitales. Quienes conocen a Bourdieu: capital económico, cultural, social y simbólico. Son recursos objetivos que todos poseemos en mayor o menor medida y son efectivos dentro de un campo. Y los hábitos lo vamos a rescatar como un sistema de disposiciones. La tendencia que dice Bourdieu, aunque no es la única posibilidad, es que a cada posición objetivamente ocupada corresponde a cierta disposición. Ahorita todos los que estamos aquí tenemos la posición de ponentes y nos tenemos que actuar como si fuéramos ponentes. Los que están del otro lado tienen una posición social distinta y pues nos están escuchando, nos están analizando, correspondiente muy bien a la disposición, a las posiciones objetivas. Cuando rescatamos la noción de campo, estamos también haciendo alusión al sentido objetivo de las prácticas. La agencia de los hábitos, de sus capitales dentro de un campo, nos va a estar hablando del sentido vivido o el sentido subjetivo, para dar cuenta precisamente del sentido práctico. Bien, como ya adelantamos, la unidad de análisis es la película Blanc de Kieslowski. Y bueno, voy a permitirme leer un poquito la sinopsis, porque creo que está mejor aquí mencionado. Bueno, Carol es un hombre sencillo que tiene la gracia de ser buen peluquero en su ciudad natal, Varsovia, y que al concursar en otros países europeos como Bulgaria, en la ciudad de Sofía, en Hungría, en Budapest, en Francia, en la ciudad de París, y en Polonia, en la ciudad de Varsovia, él resulta ganador en ellos. En el concurso de Budapest es donde conoce a Dominique Vidal, la preciosa estilista francesa que era peinada por un compañero, y donde inician su relación. Viven juntos por un poco de tiempo en Polonia y después emigran a Francia, donde inicia el declive económico de Carol y hasta se vuelve un impotente sexual, razón por la que Dominique lo echa a la calle, no sin antes llevarlo al juzgado para anular el matrimonio. En el metro de París, Carol conoce a Nikolai, un jugador de cartas polaco con quien traba una espontánea pero firme amistad y le lleva de nuevo a Polonia, oculto en su maleta. Una vez de nuevo en su país natal, reinicia con su oficio de peluquero y es recomendado por un pequeño hombre de negocios, quien le contrata como guardaespaldas y de quien aprende a hacer negocios bajo el amparo de una pedagogía del silencio. Una vez logrado el éxito como empresario y tras amasar una buena fortuna, finge su muerte y de manera legal deja heredera a su exmujer Dominique Vidal para atraerla de nuevo a Polonia, quien termina asistiendo al simulado entierro de su marido. Embargada por la tristeza, va a su hotel donde Carol le espera, le hace el amor y después le abandona tras tenderle la trampa de ser sospechosa del asesinato de su ex marido para poder cobrar la herencia. Es llevada a la cárcel, donde es visitada de vez en vez por Carol y donde ambos sufren por sus respectivas condenas. Ella en la cárcel y él en la desaparición legal, y ambos separados uno de otro. Así se lleva a cabo la venganza de Carol hacia Dominique, aunque en el fondo la sigue amando. Bueno, es la sinopsis para quien no conozca la película. Ese sería, digamos, un referente como la empiria que nuestros colegas han estado haciendo alusión. Se podría la trama poner en 4 tiempos. El primero, el ascenso de Carol como peluquero, co-ganador de concursos de corte de pelo en varios países, y el inicio de su relación con Dominique Vidal, la imponente rubia de la que se enamora. Segundo momento, el declive de la relación de Carol con Dominique en Francia, el ascenso de Carol hacia el mundo de los negocios en Polonia y el desenlace de la relación de Dominique y Carol en Polonia. Los lugares son importantes, dado que la mesa habla de migración. Todos nosotros estamos constantemente migrando.
Es decir, va a depender esta definición de qué estamos entendiendo por migración. Si como estamos hablando, ocupar una posición dentro de un campo es estar situado en una condición objetiva, no necesitamos salir del país para hablar de migración. En este momento yo estoy migrando de la universidad donde trabajo como docente, la posición como profesor investigador, y mi posición actual es como ponente en un congreso. Al rato migraré a la posición de compañero, de colega, de amigo, etc. Todos constantemente estamos migrando. No sé si soy claro en esta propuesta. Por eso los países que estaban aquí mencionados en la película son importantes, porque una francesa o un francés en términos generales vale más en Francia que fuera de Francia. Un polaco en Francia vale menos que en Polonia. No va a ser gratis entonces que entendamos con estos adelantos que cuando Carol emigra a Francia, entonces comienza su debacle porque él es un polaco devaluado, aunque en Polonia él es un polaco ganador. ¿Me explicó? Entonces sí es importante todo eso. Voy a echar mano de estas herramientas que había comentado y la noción de campo. Entonces cuando le ponemos contenido empírico, pues ¿dónde encontramos el campo? Pues podemos verlo en la relación entre Francia y Polonia. Francia y Polonia, ¿qué relación tienen? Bueno, la D mayúscula hace referencia a una posición dominante. Las posiciones, de acuerdo a Bourdieu, pueden ser homólogas, como las que tenemos ahorita, los que están sentados ahí como colegas, dominantes. El que domina una temática es doctor y es el doctor, y por eso domina una temática. ¿Okay? Aquí la cuestión es que la relación social entre Francia y Polonia, Francia es un país dominante por todos los recursos que tiene, y Polonia un país dominado. Respecto a los capitales, aquí el capital lingüístico es importantísimo para aprender lo que ocurre, porque si todos habláramos español en la tierra y en el cielo, creo que todos seríamos felices, pero pues no ocurre eso, y el español se habla en ciertos países, el francés en Francia, el polaco en Polonia. Y mucho ojo, la falta de dominio, de apropiación de un idioma repercute en las prácticas, y vamos a ver que eso es importante. Y los hábitos, como había adelantado también, nos va a hablar de las disposiciones afectivas, particularmente lo que voy a llamar pasiones. Voy a distinguir una emoción de un sentimiento. Un sentimiento es una disposición afectiva que no es intensa, simple y sencillamente tiene alguna fuerza, no es muy fuerte, dura en el tiempo. Por contraste, una emoción es una expresión subjetiva de los hábitos, de los cuerpos corporales, con mucha fuerza, pero es de corta duración. ¿Okay? La relación dialéctica entre una emoción y un sentimiento, para esta exposición lo hemos platicado, lo vamos a llamar pasión, ¿de acuerdo? Y no es tan fácil de definirlo, pero lo vamos a ver en un esquema más adelante. Bueno, en la explicación del sentido objetivo vamos a ver entonces que París es la capital de Francia, y este país en el esquema europeo es más valioso por muchas razones, más que Polonia, más que Hungría, más que Rusia. Cuando se conocen Carol y Dominique en Hungría, los capitales y las fuerzas de los campos se están neutralizando, porque en Hungría no se habla de manera oficial el francés ni tampoco el polaco, se habla otro idioma. Ahí es donde ellos inician su relación. ¿Okay? Rusia aparece ahí como un país devaluado porque los polacos acaban de salir del problema de estar en el bloque socialista. Dentro de Francia vamos a encontrar que hay diversas posiciones. El ciudadano privilegiado, como puede ser el caso de un embajador, un ciudadano promedio, pero ciudadano al fin, que tiene todas las sanciones y los beneficios de la ley, como Dominique, un inmigrante autorizado como Carol, al que le permiten trabajar legalmente en Francia, y cuando se enoja Dominique con él, le destruye los papeles y lo pasa inmediatamente a otra posición social. Es el mismo cuerpo, pero con otra condición de indocumentado. ¿De acuerdo?
Entonces, una cita de Bourdieu: una ciencia económica general de las prácticas debe procurar incluir el capital, el beneficio en todas sus manifestaciones, así como determinar las leyes por las que los diferentes tipos de capital se transforman unos en otros. Y esto es súper importante porque generalmente cuando vemos investigaciones que echan mano de los capitales los toman como una fotografía de manera fija, pero yo quisiera recurrir a esta sencilla figura. Ustedes conocen, no sé si alcance a apreciarse, son dos esquemitas de unos motores. Tenemos una pila con energía química que se transforma en energía eléctrica. Cuando va el motor se convierte en energía mecánica al rotar. Esta se convierte en energía eólica con la hélice, vuelve a pegar el aire en energía eólica con la otra hélice, se convierte otra vez en energía mecánica, en energía eléctrica cuando va por los cables, finalmente en energía lumínica y con el paso del tiempo energía calorífica. Es decir, hay un proceso de transformación de entidades. Bueno, lo mismo va a ocurrir con los capitales que nos menciona Bourdieu. Entonces, voy a mencionar esto muy rápidamente y me gustaría que focalizaran dónde están las negritas. En algún momento dado, en el campo estilístico, los agentes son atraídos o repulsados. En este caso, Carol y Dominique son atraídos al campo estilístico porque ellos tienen ese oficio. Los hábitos, el cortar el cabello, ambos, es un hábitus porque es un oficio y en ciertas condiciones el hábitus se transforma en capital. Entonces, me gustaría que pusieran la focalización en donde están las negritas. Una vez el hábitus convertido en capital, es capital cultural incorporado, este se convierte en capital simbólico cuando Carol gana. A su vez se convierte en capital cultural institucionalizado cuando le dan entonces su documento. Este le permite entonces reconvertirse en capital simbólico porque aunque hay varios concursantes, uno es el ganador. Con todo esto, Dominique Vidal hace un cálculo propio del hábitus, dice el niño, yo niña, el solo, yo sola, pues podemos hacer un intercambio de haberes y podemos vivir juntos. Perfecto, eso es lo que ocurre en esa relación. ¿Cómo ocurre el debacle de Carol? Precisamente por la ausencia de los capitales, donde tenemos que él no domina el francés. Un polaco en Francia no dominando el francés. No sé quién ha tenido la experiencia de ir a que le corten el cabello y ustedes dicen, quiero que me cortes el cabello de esta manera y te lo ven de una manera distinta. Si hablando nuestro idioma hay dificultades, por muy bueno que sea un estilista, si le están dando una instrucción en francés, él no entiende, hace cosas, y desde el principio de la película, Kieslowski se encarga de decirnos, este es un miserable, que está viviendo su miseria. ¿Y dónde está todo ese problema? Aunque no es objetivo, es la ausencia del capital lingüístico. Él no habla bien el francés, por lo tanto no corta bien el cabello porque no entiende qué le están diciendo, no gana dinero y al no tener éxito profesional, aquí viene algo interesante. Si hemos oído de situaciones psicosomáticas, yo soy sociólogo, estoy pensando en enfermedades sociosomáticas, no me está yendo bien y el asunto no le funciona, se vuelve impotente sexual. Entonces, Dominique, que la ponen como una mujer apasionada del sexo, lo devalúa, lo expulsa de su vida, de su hogar, de París. Y entonces, bueno, ya les dije que es echado a Polonia, donde por alguna razón muy interesante, quien ya vio la película, él se volvió un exitoso empresario. Entonces, las tensiones emocionales son más evidentes por el hecho de estar ubicado en las incómodas situaciones de frontera y de migración. Son incómodas porque o bien se está fuera de la posición social de origen y chocan las condiciones objetivas originarias con las actuales, o se está de facto en la posición social de adscripción y se proyecta de forma voluntaria o involuntaria estar en otra posición distinta a la ocupada actualmente, que es un efecto de histéresis. Rápidamente, con este esquema también quiero mencionar lo que ocurrió por ahí. La doxa dominante en Polonia no es la misma que la de Francia. En la película nunca le vemos un solo familiar a Dominique Vidal. En Polonia, a Carol sí, vemos que llega con su hermano, su amigo Mijael también tiene familia, pero resulta que él tiene una doxa neoconservadora versus la doxa liberal respecto a la familia. ¿Okay? A Dominique le da lo mismo estar con Carol para hacer el amor que con otro, se ve eso en la película. Él quiere una familia, pero, mucho ojo, él se sabe ganador
y dice: no me conformo con una bella polaca, mis fichas me alcanzan para más, y él quiere una francesa. Dominique no solamente representa el amor, representa el éxito, representa el país objetivo a donde quiere llegar, que es Francia. ¿Okay? Bueno, Bourdieu menciona que estas tensiones se manifiestan en los cuerpos a través de las emociones, como la vergüenza, el rubor, etc., ¿no? La rabia, que se ve bastante en la película. Ya por último, con las imágenes, quiero mencionar esto. La exis corporal también delata, los cuerpos relatan las historias. Y en las dos primeras imágenes, cuando Carol va al juzgado, su cuerpo desgarrado, se ve que es un miserable en el metro, por debajo de la tierra, sus condiciones deplorables. Su cuerpo es una exis devaluada, pero cuando se vuelve un empresario, el cuerpo todo recto. ¿De acuerdo? Algo similar ocurre con Dominique Vidal, que siempre es imponente, siempre es muy recta en todo lo que hace, pero cuando llega a la cárcel ni se peina. ¿Ok? Bien, un minuto me queda. Es lo que había comentado, la relación entre los sentimientos, las emociones y las pasiones como resultado de esta relación dialéctica. Solamente me queda un minuto, no voy a decir mayor cosa, pero si hay oportunidad les diré dónde queda el problema de la obsesión por la muerte de su amigo Miguel. Yo pensé que efectivamente no me iba a alcanzar el tiempo, pero dejo esta imagen. Hasta aquí quedó. Sí, gracias. Muchísimas gracias a los ponentes. Esta mesa ha sido muy interesante. Yo les agradezco a todos el tiempo, o sea, el que hayan respetado el tiempo. Tenemos 20 minutos. Yo tengo a mi cargo una serie de comentarios. Yo no me voy a extender. Yo solo quisiera señalar primero que esta mesa pensada en emociones, migración y comunidades fronterizas, disculpen, es que reconocemos, claro, que la movilidad es un proceso que siempre lleva emociones, siempre, o sea, ir de un lado al otro, dejar el lugar para trasladarse al otro, es un proceso que lleva emociones casi por definición. Aquí el punto es entender, no solo, o más bien, no solo reconocer a la emoción, y eso es un poco lo que se ha pretendido con todo el coloquio en términos de investigación social, no solo reconocer que hay emoción en los procesos sociales, sino cómo aprendemos esas emociones, cómo nos acercamos analítica y metodológicamente al estudio de las emociones para comprender los distintos procesos sociales, en este caso, las migraciones. Estos desplazamientos, como yo les decía, van siempre cargados de emociones, pero como pudimos observar en la mesa, no todos los desplazamientos son iguales. Hay una serie de contextos y una serie de elementos que van dando particularidades a los distintos desplazamientos y que son detonantes de emociones, ¿no? En las dos primeras ponencias pudimos ver que son contextos referidos a la violencia, y en las segundas es un contexto, en la tercera, disculpen, un contexto de migración interna que no hay que echar en saco roto la idea de migración interna, porque durante muchos años estuvimos viendo siempre al norte, incluso en sociología de las emociones, ¿no? Migración transnacional, México, Estados Unidos, y habíamos dejado un poco de lado esta cuestión de que la migración interna, desde luego que también tiene emociones, ¿no? Entonces eso es muy rico, y cómo llevarnos a otro contexto, como es el de la última ponencia, también nos habla de emociones, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ha sido una mesa muy rica, y yo agradezco mucho también el envío de las ponencias. Yo solo quisiera hacer una serie de anotaciones particulares por cada una de ellas. Respecto a la primera ponencia, me llama mucho la atención, o quisiera yo destacar, ¿no?, cómo en el caso de los migrantes, que analizo más bien en el caso de los desplazamientos, se reconocen dos elementos en el caso del documento que nos mandó el compañero, que es la violencia como un elemento que define el contexto, ¿no?, en donde la violencia no es un elemento por ahí, sino es una variable que determina y atraviesa toda la experiencia del desplazamiento y desde luego la experiencia emocional, y que este desplazamiento es una violación grave a los derechos humanos, ¿no?, y que no está suficientemente reconocido. Entonces creo que este interés de reconocer el desplazamiento forzado pues es muy importante, ¿no?, y en el cual desde luego hay emociones y cómo las analizamos.
A mí me parece que el autor tiene una propuesta sumamente ambiciosa a partir de su caso, ¿no? Incluye en el marco teórico la perspectiva socioemocional, la categoría de proceso emocional y apuesta por otorgar la posibilidad de recuperar los proyectos de recuperación emocional con los postulados del trabajo emocional y gestión emocional, tanto de Hochschild y de Lewin. Quizás, y a mí me permito señalar, quizás podría ser un poco más enfático, yo estoy hablando a partir de los documentos que me hicieron llegar, en los procesos metodológicos que vinculan estos postulados con el material empírico presentado. Nos presenta un marco teórico, después unas referencias empíricas, y a mí me gustaría, o sería deseable, entender mejor de qué manera se reconstruyen estas nociones a partir del material, los elementos y ejes analíticos que permiten hablar, por ejemplo, de un proceso socioemocional. Es decir, no dejarlo así nada más, sino decir, bueno, esto es un proceso socioemocional por esto, por esto, por esto y por esto. No porque no se vea, no porque no sea claro en la narrativa de los sujetos, sino porque nosotros estamos en el interés de contar con marcos analíticos muchísimo más claros que nos permitan pensar en los aportes de este análisis para la investigación social, ¿no? Entonces, bueno, hay elementos que el autor destaca como la violencia, el miedo y la impunidad, que detonan determinadas emociones, y aquí hay un elemento que me parece muy importante en todas las ponencias, que es la dimensión temporal. O sea, cómo analizamos las emociones como emociones que no son estáticas, sino más bien dinámicas, que en el caso de las dos primeras ponencias, en el antes, durante, después, o se regresa o se van. Esta cuestión temporal yo creo que valdría la pena en el caso de todas las ponencias, incluso un poco más desarrollada en la última, más desarrollada más bien, esta dimensión temporal, cómo podemos jugar con ella para este análisis de las emociones, ¿no? Yo quisiera señalar, ay por Dios se me fue esto, perdón, discúlpeme. Ok, sí, entonces bueno, yo considero que en el caso del documento que leí, pues sería deseable ser más claro en la estrategia analítica, ¿no? Porque pues a veces uno usa términos como adecuación de sentimientos, reorganización de las formas de sentir, gestiones emocionales, elaboración socioemocional. No queda claro si hay diferencias entre ellas, si es lo mismo y cuál sería la diferencia entre todas estas con el trabajo emocional de Hochschild. Entonces, bueno, sin duda se trata de una apuesta y de una propuesta sumamente interesante, muy pertinente, o sea, de la importancia a mí no me queda la menor duda. Sin embargo, a modo de ir problematizando el elemento emocional en la comprensión de los fenómenos sociales, yo me sugeriría pulir algunas cuestiones en términos analíticos. En cuanto a la segunda ponencia, es muy interesante cómo la aproximación al papel que juega el espacio no abre una perspectiva distinta desde la noción de sentido del lugar, su relación con la memoria y las emociones que sobreviven a la experiencia y prácticas de personas que se han desplazado en contextos de violencia en dos lugares. Me gustaba mucho esta idea de están separados por tantísimos kilómetros, pero comparten un montón de elementos, ¿no? Entonces, bueno, aquí me parece sumamente novedoso cómo se aborda el análisis de las emociones desde la importancia del lugar, el espacio habitado, ¿no? En donde la memoria es un recurso valioso, en donde lo recordado está vinculado a un lugar, ¿no? Y esta evocación suscita emociones particulares, en donde nuevamente el elemento temporal es sumamente importante, ¿no? Así, en el documento que se me hizo llegar, se propone el abordaje de conceptos tales como sentido de lugar, territorio, contexto de violencia, proceso de movilidad forzada, como un recurso para analizar y explicar las experiencias de los sujetos, en este caso experiencias emocionales. Sin embargo, yo invitaría, ¿no? Y sobre todo porque estamos en un coloquio sobre emociones e investigación social, a problematizar y ser un poco más precisa en nociones tales como huellas, manifestaciones o marcas emocionales. Saber si en términos analíticos se refieren a lo mismo, son experiencias distintas, porque un poco eso es como a mí lo que siempre me ha interesado del análisis de emociones, es decir, decimos sí emociones, pero tratar de ser un poco más generosos cuando planteamos el tema de las emociones, ¿no? Es decir, a veces pues nos sentimos más cómodos, ¿no? en otros ámbitos teóricos y al llegar a emociones, no es que haya pasado eso en estas mesas, lo digo incluso por mi propia experiencia, al momento de llegar a emociones
cuesta más, ¿no? Entonces valdría la pena hacer ese esfuerzo. Asimismo, tratar de explicitar y ser más clara en el uso de las narrativas para dar cuenta de lo emocional. Es decir, ¿por qué se recurre, por ejemplo, a la idea de quedarse o salir del territorio? Un poco más también sería deseable de detalles sobre los entrevistados y las condiciones de trabajo de campo o bajo qué circunstancias se dieron estos testimonios, porque bueno, estamos pensando en el reconocimiento del valor de las emociones como elementos de explicación, y de ahí que sea necesario explicitar un poco más en términos metodológicos, ¿no? No es porque los trabajos no tengan rigor metodológico, pero creo que siempre es necesario hacerlo un poco más explícito. ¿Por qué? Porque a las emociones, en este tipo de coloquios que estamos llevando aquí en la RENICE, tienen un lugar central. O sea, ese es el punto, ¿no? Las emociones como un elemento central para entender los procesos sociales. Y en ese sentido, pues la invitación es a que ocupen las emociones ese lugar central. Durante muchos años en los estudios de migración, las emociones tuvieron un lugar accesorio. Ay, pues es que es emocional, sí, pues la nostalgia, etc. Pero habría que empezar o seguir problematizando a propósito de eso. En el caso de la tercera ponencia, yo señalaba el tema de la migración interna, me parece muy novedoso, me gusta mucho porque habíamos dejado mucho tiempo las migraciones internas, y las emociones tienen mucho que aportar, no solo en la migración transnacional, sino en un montón de desplazamientos, ¿no? Entonces, bueno, aquí me llama la atención la potencia, digamos, lo potencialmente o analíticamente potencial de pensar en objetos evocativos emocionalmente que vinculan ambos espacios, ¿no? Durante mucho tiempo estuvimos pensando en el traslado de objetos, pero ahora cómo evocan emocionalmente. Entonces, claro, yo aquí insistiría también, ¿no? Precisar un poco más, ¿no? La conexión entre discurso ritual, discurso afectivo y discurso oral para estudiar emociones, ¿no? O sea, sí queda claro, se entiende, pero quizás, ¿no?, valdría la pena de destacar esta relevancia del discurso para el abordaje de emociones, ¿no? Si hay autores que han dicho, claro, la narrativa es emocional por esto, por esto, por esto, por esto, y en términos temporales se puede abordar así, 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 y nos permite entender esto, esto y esto, ¿no? Y qué puede aportar para la investigación social, porque a veces hay discursos cargados de emociones, pero que no dicen tengo miedo, dicen otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo nos acercamos a ellas, ¿no? Perdón, Ajá, ok, ahora el tema de la máscara es sumamente interesante, y yo quisiera que la autora ahondara más en qué aporta este análisis para la discusión de los procesos emocionales en esta migración transterritorial, ¿no? La máscara es un regalo, es un detonante de procesos que son significativos, ¿no? Y yo insisto en esto un poco para destacar, ¿no?, qué habría de distinto de este planteamiento respecto a los estudios ya clásicos de nostalgia, ¿no? Que, ay, pues es que es el guisado que me gustaba, se detonan las emociones de nostalgia. ¿Qué habría de diferente en esto, no? Y bueno, finalmente yo destacaría o invitaría a pensar en el papel que tiene el elemento étnico para este proceso. Sí, queda claro, ¿no? Nosotros, yo que soy de origen oaxaqueño, nosotros entendemos la vida de otras perspectivas, pero quizás para un análisis de emociones, entender, ¿no?, cómo el elemento étnico, si bien se reconoce que los objetos tienen un valor sentimental, detonan emociones, estos objetos son objetos con un valor ritual e identitario de un grupo particular, ¿no? Entonces, en donde aporta no solo a entender esta migración transterritorial, sino también estos elementos de migración indígena, que son muy importantes ahora en los estudios. Y finalmente, la última ponencia a mí se me hizo sumamente interesante, un abordaje a partir de una película, ¿no?, que he de señalar a propósito de la memoria, que cuando yo estaba leyendo la ponencia, yo me acordaba mucho de mis años de estudiante de licenciatura, porque quien no había visto Tres colores, las tres, por lo menos 2 veces, pues no estudiaba sociología en la UNAM, ¿no? Entonces era muy, yo recordar la película, la verdad es que me detonó muchas emociones, ¿no? Me gusta mucho cómo utiliza la noción del hábitus y la de disposiciones afectivas,
Y creo que una de las cuestiones interesantes de esta ponencia es la mirada relacional, que queda muy explicitada, ¿no? O sea, él, ella, el amigo, ¿no? Y la noción de posiciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en la exposición y en el documento, para efectos del coloquio que nos reúne ahora, entender o quizás enfatizar un poco más cuál es el valor de dicho abordaje para el conocimiento de procesos sociales, ¿no? O sea, es decir, subir la escala, no sé cómo podríamos llamarlo, ¿no? Es decir, cuál es la pertinencia y el valor de este abordaje, de estas disposiciones afectivas en el análisis de los procesos sociales, ¿no? Para poder entender el valor que tiene esta propuesta. Y bueno,